¿Qué tal, hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Siempre es grato poder estar con usted y leer las escrituras, conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, ya que los principios, los mandamientos, los consejos, los decretos, las normas que Dios ha establecido siempre fueron hechas pensadas en el hombre y la mujer, en la creación, en las cosas que usted y yo vemos a diario. Y en ese sentido, el que nos acerquemos a la Escritura es para que conozcamos la voluntad del Señor para nuestra vida. Y esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque en el mundo en el cual vivimos es un mundo de mentiras, engaños, rebelión, soberbia, arrogancia, pero dentro de esta tensión, el Dios Todopoderoso tiene el control de toda la humanidad, de su reino, de su iglesia, y todos aquellos que voluntariamente nos hemos entregado al Señor, queremos y hemos descubierto que su voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, en ese mismo contexto, 2 Corintios capítulo 9, 6 al 11, es la base para nuestra reflexión, nuestro sermón, nuestro mensaje para el día de hoy. Dice así la Sagrada Escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para con vuestra buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos, el cual produce por medio de vosotros gracias a Dios. El tema para el día de hoy es las recompensas de Dios. Las recompensas de Dios. El libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, son aquellos que nos muestran cómo estos escritores describen el nacimiento y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte y resurrección. Pero al mismo tiempo se presenta al Señor Jesús como ejemplo, como modelo. Es Él el que dice: ejemplo les he dado. Es decir, Dios siempre va a hacer Él algo, y en ese contexto Él nos va a pedir que nosotros apliquemos aquellos principios o mandamientos que Él ha hecho. Por ejemplo, cuando dice que tenemos que ser santos, es porque Dios es santo. Cuando Jesús dice que tenemos que hablar la verdad, o el apóstol Pablo dice que tiene todo creyente decir la verdad, es porque Jesús es la verdad. Cuando Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros, es porque Dios es amor y Él lo ha mostrado y revelado en forma sistemática y continuamente que Él nos ama. Entonces, pensando en esos dos elementos, es que el pasaje que yo les acabo de leer tiene tres principios, a mi juicio, desde la perspectiva de Dios acerca de la recompensa del Creador hacia sus hijos. En primer lugar, está el principio de la siembra. Dios siempre, hermanos amados, utiliza elementos creados para demostrar o enseñarnos realidades que en el mundo espiritual nosotros no las vemos. Pero al mismo tiempo hay un principio, hay una verdad, hay una acción del Señor en que en aquellas cosas que nosotros vemos, Dios poderoso actúa, interviene y manifiesta su gracia y su bondad. Entonces, este principio de el que siembra escasamente,
el que cosecha escasamente o el que siembra abundantemente y cosecha abundantemente está pensado en la estructura del hombre de Israel. El pueblo antiguo, las personas que vivían de esa época, sabían que el hecho de sembrar, el hecho de trabajar la tierra, el hecho de cultivar la tierra, introducir la semilla y luego trabajar con ella para que diese fruto, es el mismo principio que esta gente tenía en mente, porque Dios pretende enseñarnos acerca de la generosidad. Es Dios que generosamente, abundantemente, con reiteradas ocasiones nos ha demostrado de que es posible cuando nosotros aprendemos a ser generosos, a ser dadivosos para el reino de Dios, para la obra de Dios o para aquellos que no conocen al Señor aún. Es nuestro deber cristiano compartir con aquellas personas que padecen necesidad. Ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios dice el apóstol Pablo: el que hurtaba, no hurte más. Es decir, que el que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Necesidad va a haber en algunas personas situacionalmente, pero cuando el Señor los bendice con trabajo, con semilla o con una tierra o con un lugar donde el Señor Dios Todopoderoso crea para que usted y yo trabajemos, es porque el Señor espera que esa misma acción se produzca hacia quienes aún no han encontrado trabajo o aquellos que padecen necesidad. Entonces, sembrar con el principio de la generosidad o el principio de la abundancia traerá como respuesta, como efecto, como beneficio para aquel que siembra, no hay duda, lo hará de manera abundante. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo utiliza la misma expresión, pero en otro contexto. Y acá el contexto se refiere de que aquellos que siembran para la carne solo van a cosechar, dice ahí el pasaje, corrupción. Sembrar para la carne se refiere al pecado, el adulterio, el robo, la mentira, el engaño. Todo eso es sembrar para la carne. Pero sembrar para lo contrario, dice, sembrar para el espíritu, en el sentido de sembrar amor, sembrar perdón, sembrar misericordia, sembrar las cosas que nosotros podemos hacer por la casa del Señor. Eso va a traer vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, es el mismo principio, ¿ve? La pregunta es, ¿qué es lo que está sembrando usted? ¿Está siendo receptivo? ¿Está escuchando a la gente? ¿O realmente a veces como que no nos interesan las personas? Lo más importante para Dios son las personas. En segundo lugar está el principio del amor. Ahí en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas ocasiones que he visitado congregaciones de algunas denominaciones, muchas veces los hermanos dicen: Dios bendice al dador alegre. Pero eso no es, el texto no dice eso. El texto dice que Dios ama al dador alegre. Esta palabra alegría es la palabra griega hilarión, que significa reírse a carcajadas. O sea, ¿qué es lo que Dios espera? Que cuando el principio del amor es que está escrito en la palabra del Señor, que es Dios quien actúa, quien interviene, y que Él espera que nosotros le amemos a Él y amemos a las personas. Si realmente amamos a las personas, vamos a ser gente que tenga una actitud de gozo y de alegría cuando repartimos o compartimos con aquellos que necesitan. Ahora, fíjese ahí el texto bíblico que dice: repartió y dio a los pobres. ¿Quién es en el fondo el que se preocupa de los pobres? Es Dios, es el Señor. Es Cristo Jesús el que se preocupa de los pobres. Ahora, hay un pasaje en los evangelios donde una mujer se acercó a Jesús y derramó un perfume de alto valor, y los discípulos se molestan, y Judas principalmente dice: pero ¿cómo es posible que se haya gastado se haya perdido este perfume? Lo que aquí se dio a hecho es haberlo vendido
y ese dinero a él lo repartió a los pobres. Y Jesús dice ahí, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, no quiere decir el Señor de que siempre vamos a tener pobres en nuestra sociedad, sino que más bien Dios se preocupa de los pobres, pero al mismo tiempo la razón por la cual hay pobres en una comunidad, en una sociedad, en una cultura, es porque no hemos aprendido este principio cíclico o este principio lineal o teológico o revelativo de la Sagrada Escritura de sembrar, de ser generosos, de compartir y entender que Dios espera que en una sociedad, en una iglesia, en una comunidad, en una cultura, en una familia, las personas tengan lo que necesitan, porque Dios demanda que nosotros compartamos con aquellos que padecen temporalmente necesidad. Por eso, como está escrito, dice la Escritura, repartió y dio a los pobres. Al mismo tiempo dice su justicia permanece para siempre. Es decir, la justicia de Dios es que Él se preocupa de todas las necesidades de las personas que éstas tengan. Las necesidades físicas, emocionales, de salud, económicas y la más importante es la necesidad espiritual. Por lo tanto, acerquémonos al Señor y entendamos este principio del amor. Más adelante el texto dice, el que da semilla, fíjese el verbo da semilla, es Dios el autor de la semilla. Al que siembra pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si usted pone atención en los verbos, es que Dios da, es que Dios provee, es que Dios multiplica, es que Dios aumenta. Todas esas son características y virtudes de Dios. Pero nosotros podemos aprender a dar, ¿cierto? Aprender a proveer, aprender a compartir de manera multiplicativa aquellas cosas que el Señor nos ha entregado en nuestras manos como administradores. Y finalmente está el principio de la justicia de Dios. Ahí está el versículo 11, dice, para que seáis enriquecidos en toda liberalidad, el cual produce en medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Dios es el que se caracteriza, mis queridos hermanos y amigos, en compartir. Todos los días Él nos da la vida, nos da la salud, nos permite que sigamos respirando, nos provee el calzado, la ropa que vestimos, el trabajo que tenemos, los hijos que somos administradores solamente de ellos, porque son hijos de Dios, al Señor, y al mismo tiempo la familia que tenemos, la casa que nos cobija, todas aquellas cosas hermosas que a veces nosotros no ponemos atención, han sido dadas por la gracia de nuestro Dios. Y este principio de la justicia divina tiene que ver con eso, en que Dios desea que tengamos todo lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente realmente? Aquellas cosas que nosotros necesitamos para nuestra existencia, para una relación correcta con Dios, con el prójimo, y que podamos estar contentos con lo que tenemos, que podamos estar alegres con lo que tenemos, y al mismo tiempo cuando repartimos, cuando compartimos, cuando damos, cuando proveemos para otros, es el Señor mismo actuando a través de nosotros. A veces decimos queremos hacer la voluntad de Dios, pero estos pasajes que aparecen en las Escrituras los obviamos, pasamos rápidamente por arriba de ellos, porque en el fondo aún todos somos egoístas, somos ególatras y pensamos solamente en nosotros y sembrar solo para la carne. Pero si sembramos generosamente para la obra del Señor, para compartir quienes están trabajando en el ministerio, en el reino de Dios, Dios proveerá, nos traerá su gracia, nos dará aquellas cosas que lo hacemos para Él, y de esta forma el Dios Todopoderoso nos manifestará su buen amor cada día. Toda buena obra, dice la Escritura. Las obras no son la base para la redención. Es Cristo Jesús el que nos salva, pero al mismo tiempo se espera que todo creyente haga algo por la obra del Señor. ¿Qué es lo último que usted hizo por el reino de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho usted por su hermano, por su amigo? ¿Qué es lo que ha hecho realmente? Pensemos en eso, y es Dios que en el fondo quiere abrir nuestros ojos y que abramos nuestros oídos para escuchar y así obedecer la palabra del Señor. Para terminar,
¿Hay recompensa de Dios para el creyente? Claro que sí. Esa acción que hicimos, que quizás usted no miró bien lo que hizo, pero lo hizo, no pensó en hacerlo, sino que lo hizo, es Dios mismo inspirándonos, moviéndonos para que compartamos la obra de nuestro Dios. Y si decimos que somos creyentes, obviamente tenemos que escuchar la palabra y hacerla. Oremos. Padre bueno, pero muchas gracias te damos por este momento especial que tenemos para compartir tu palabra. Bendice quienes escuchan y quienes ponen en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.